Vamos a leer otra historia que nos muestra las consecuencias de cuando tenemos poca fe. Mateo 17, del 17 al 20. Mateo capítulo 17, del 17 al 20. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Era un joven que no habían podido liberar los discípulos. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Por vuestra poca fe. Estamos entendiendo que la fe tiene medidas. Estamos entendiendo que para lograr y alcanzar cosas en el reino de Dios, en el mundo espiritual, necesitamos determinado nivel de fe. ¿Por vuestra propia qué? Por vuestra poca fe. Quiere decir que la fe tiene medidas. Si mi fe es poca, yo voy a lograr pocas cosas. Si mi fe es grande, yo voy a lograr grandes cosas en el Señor. Por eso el problema no es el pecado, porque ya lo resolvió Cristo, como siempre le decimos. El problema es la incredulidad. Porque como no creemos que Él tiene capacidad de hacer cosas mayores de las que nosotros hacemos, ¿sabes qué? Lo inventamos nosotros, nuestros propios métodos. No, es que eso de orar, yo no creo que Dios me vaya a responder. No, yo no creo. Además, yo quiero que Dios me responda rápido. Yo mejor me busco mi forma de resolver eso, porque aquí a que Dios responda, hermanos, Dios no responde ni antes ni después. Él siempre responde en el tiempo perfecto. Perfecto. Todo lo hace perfecto en su tiempo. O sea que yo estoy orando, mi confianza está en Él, estoy orando: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi situación, y esta es la confianza. Señor, manifiesta, revélame tu voluntad. Pero yo estoy orando confiado, sin angustia, sin desesperación, aunque haya un pequeño temor en mi corazón, pero hay confianza de que Dios lo va a hacer. Y aquí el Señor les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los discípulos les faltó fe, les faltó creer en lo que Dios había dicho de ellos. Porque el Señor les dice: por vuestra poca fe. ¿El Señor acaso no les había dado una palabra que les había dicho, que les había dado autoridad para echar fuera demonios? ¿Cuánto le dio esa palabra que el Señor les dio cuando los nombró apóstoles? ¿Y por qué ellos no estaban echando fuera demonios? Porque ellos no habían creído esa palabra. Yo hoy te pregunto: ¿cuántas palabras te ha dado el Señor? ¿Cuántas palabras te ha dado el Señor? Que tiene grandes planes para ti, que quiere hacer grandes cosas a través de ti, que quiere bendecirte tanto que tu barca se llene y tú traslades esa bendición a otras barcas, pero tú no lo has creído. ¿Sabes por qué hoy tú estás así? Por tu falta de fe. Por tu falta de fe, porque estos mismos discípulos, usted lo va a leer, lo puede leer en el contexto, Mateo capítulo 10. El Señor mismo les dice que les da poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Les da poder y autoridad. Capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio que autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tenían autoridad los discípulos para haber sacado ese demonio, sí, pero no tenían fe. Tenían poca fe. Cuando nosotros dejamos de creer y confiar en el Señor, da igual las promesas que Dios nos haya dado, no se van a cumplir. Nosotros necesitamos aferrarnos a esa palabra, a esa promesa. Mira, aunque sea una,
cosa pequeña que tú consideres que Dios haya dicho de ti, créela, créela. Y tu confianza no va a estar en tus sentimientos, porque no estamos hablando de una confianza caprichosa de Señor, yo quiero esto y quiero que me lo dé. No, la confianza, como les decía al principio, está fundamentada en una palabra que Dios ha dado. Dios siempre nos va a dar una palabra y nos dice, aférrate a esa palabra. Y aunque vengan vientos, aunque vengan mareas, aférrate a esa palabra. Y esa palabra es la que nos mantiene firme en medio de la situación. A los discípulos se les había dado poder para echar fuera demonios. Pero ¿por qué Jesús les dice por vuestra poca fe? ¿Acaso no tenían autoridad? Sí, pero no tenían la fe para creer lo que Jesús les había dicho que ellos eran capaces de hacer. Y hay algunos aquí que se creen poca cosa. Que aunque Dios te ha dicho que te va a levantar para cosas grandes y que te llama tú sigues dudando de esa palabra. Pero no es en tu palabra, te dice el Señor, es en mi palabra, como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. Por eso Dios te está llamando hoy a levantarte y que te aferres a esa palabra y esa promesa que Dios te ha dado. Y dígale, Señor, a día de hoy no veo mi situación, no veo, mira cómo estoy, pero yo voy a creer tu palabra. Yo voy a creer que tú me vas a levantar. Yo voy a creer que tú vas a hacer de mí un gran adorador, una gran adoradora. Yo voy a creer que ese ministerio, Señor, ese llamado que tú me has dado se va a cumplir. Hay muchos aquí que tienen dones y hoy el Señor quiere desatar en tu vida cosas que tú tienes retenidas por tu poca fe. ¿Cuántos quieren entrar en esa dimensión del Espíritu y le van a decir, Señor, yo voy a creer? Yo voy a creer, porque es lo que el Señor necesita, que creamos. El Señor necesita que creamos y Dios va a desatar muchas cosas que nosotros tenemos atadas por nuestra incredulidad. No es que Dios no las haya dado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Les han sido dadas. A los discípulos les había sido dada, pero por su poca fe no lo habían logrado. Y es lo mismo que le pasa a muchas personas. El Señor ya te dio la promesa. El Señor ya ha dicho que va a hacer de ti alguien grande. Y hoy yo te digo, lo va a hacer si tú lo crees. Si tú le crees y le dices, Señor, yo voy a empezar. 1 Corintios 12, del 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dado, empieza a recibir, iglesia, porque el Señor va a empezar a desatar en este momento dones que estaban dormidos en muchas vidas. Y si tú lo crees, levanta tus manos, porque el Espíritu va a desatar esos dones en ti. El Señor quiere que la iglesia camine y ministre en dones, porque dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu recibe, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esa palabra es para todos aquellos que se han creído poca cosa y piensas que Dios no te va a usar.